Las Poliquianchis fueron un grupo femenino de asesinas seriales mexicanas que realizaron sus crímenes durante los años entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, en México. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas de la familia González Valenzuela. Delfina González Valenzuela, quien era la mayor de las hermanas y la líder del grupo. María del Carmen González Valenzuela, María Luisa Eva González Valenzuela y María de Jesús González Valenzuela, que era la menor de las hermanas. Las 4 mujeres fueron dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres a las que obligaron a prostituirse, pero también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. El número confirmado de víctimas es de 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, lo que las convierte en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México. Las hermanas nacieron con el apellido Torres Valenzuela y fueron hijas del matrimonio de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. La familia González era una familia muy disfuncional. Su padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista con el cargo de alguacil y se mantuvo en el puesto aún después de la etapa más intensa de la Revolución Mexicana, en el gobierno de Venustiano Carranza, e incluso estuvo encargado de ejecutar a prisioneros villistas. Era un hombre violento, prepotente y autoritario que solía golpear a su esposa e hijas. Su padre obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos desde que eran pequeñas. Por otra parte, su madre era una fanática religiosa. Los maltratos en la casa llegaron a tal punto que en cierta ocasión Carmen González, siendo una adolescente, se fugó de casa con su novio, Luis Jasso, varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla, la golpeó y encarceló por varios meses en la prisión municipal. Carmen salió de prisión gracias a un hombre de alrededor de 50 años, dueño de una tienda de abarrotes con quien había entablado una relación amorosa. Fruto de esta relación nació un hijo. El padre se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo por haber matado a un hombre. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. En el año 1935, la familia vivía en unas pésimas condiciones económicas. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios apenas les servían para subsistir. En 1938, Carmen conoció a un hombre llamado Jesús Vargas el Gato, con el que entabló una relación. Ese mismo año se fueron a vivir juntos. Abrieron una pequeña cantina en El Salto. Vargas malgastó las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Después de esto, Carmen lo abandonó y regresó a vivir con su familia. Para ese momento, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel ubicado en El Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero
La vigilancia para combatir esa práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades, que cerraron el establecimiento. En 1954, Delfina mudó el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. En el burdel, las cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros como ropa y comida, a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas. Entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarles. Según el relato de las hermanas González, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Ya instaladas en sus cabarets, las polianchis contrataban personas para que recorrieran la República en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, y por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios, donde una vez que entraban eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. La secretaria de Salud emitía tarjetas de control falsas que las polianchis utilizaban para presumir de que las muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Algunas mujeres rescatadas dieron testimonio de los hechos. Las mujeres contaron a los judiciales cómo las polianchis golpeaban y torturaban a sus compañeras, e incluso varias fueron asesinadas y enterradas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de citas y que, cuando resultaban embarazadas, les practicaban abortos, y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Según el relato de las rescatadas, las polianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, sepultándolas vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y su protector. Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o pueblos cercanos, donde buscaban a las niñas más bonitas. Normalmente se fijaba en niñas de 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que, si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban.
o si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían, las polianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, las polianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de abusar de ellas uno tras otro, y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después, las polianchis las bañaban con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte. Los clientes se mostraban siempre encantados de encontrar niñas de tan corta edad, por lo que el negocio prosperó rápidamente. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. En el momento que las mujeres llegaban a cumplir 25 años, las polianchis ya las consideraban viejas, procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien las encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darles de comer ni beber por varios días. Entraba constantemente para patearlas y golpearlas con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y, tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer, o les destrozaban la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes, o si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados, con excepción de un niño, al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Mientras tanto, se dedicaron a maltratarlo. También practicaban abortos clandestinos en las jóvenes más populares, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres, además, eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las polianchis. Las polianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército, conocido como el Águila Negra, quien servía como su guardaespaldas y cuidador del burdel. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo, y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida, se encargaba de asesinarla y enterrarla. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas. Todo gratis a cambio de protección para el burdel. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quiroz, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz La Picochulo eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las polianchis respetaran sus vidas.
Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. Entre los muchos mitos creados en torno al caso de las Polianchis, la prensa amarillista creó el de los ritos satánicos. Se afirmó que, hacia 1963, las Polianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que, si ofrecían sacrificios al diablo, ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento, cada vez que llegaban nuevas niñas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero, las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de 5 puntas. Sacrificaban un gallo y entonces Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban además a las niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las Polianchis contemplaban la escena y se reían. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación a algún animal, un macho cabrío o un perro, y obligaban a las niñas a realizar un acto zoofílico para alegría de quienes contemplaban la escena. También hubo afirmaciones que declaraban que les quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando para venderla por kilo en el mercado. Fueron trasladadas al penal de Irapuato, luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios. Finalmente, Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena de 40 años de prisión. Sin embargo, 3 de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. María del Carmen fue la primera en morir en 1949 a consecuencia del cáncer que padecía. Delfina, conocida como la Polianchis mayor, falleció el 17 de octubre de 1968 a los 56 años en la cárcel de Irapuato de una hemorragia cerebral, luego de caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. María Luisa, apodada Eva, la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984 por un cáncer hepático. María de Jesús fue la única quien falleció en libertad a mediados de la década de los 90.